La Mesa de la Unidad Democrática, vamos a la noticia, digamos, del día, ha ofrecido un balance del año 2016 y de sus perspectivas para el 2017. En Caracas, Nicole Colster tiene el reporte. Para la Mesa de la Unidad Democrática el año termina con cuentas negativas. Tras el gobierno haberles arrebatado, señalan, el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro, la dirigencia no ofreció al pueblo opositor una ruta clara para alcanzar el objetivo, el cambio de gobierno. Termina 2016 con el gobierno agrediendo de manera masiva al pueblo venezolano. No solamente en lo político, al quitarnos, al arrebatarnos, al robarnos el derecho al voto, sino también en materia económica, también en materia social. Frente a esa agresión no hubo ciertamente una estrategia política que contuviera en forma efectiva al gobierno y que diera curso a una solución política y democrática tal y como lo queríamos. Eso tenemos que reconocerlo de manera clara y eso impone. Ese es nuestro balance 2016. Como ven ustedes, no estoy escatimando ni reconocimiento al pueblo, ni la autocrítica necesaria. Tras puntualizar algunas de las fallas cometidas a lo largo del año, el secretario ejecutivo de la coalición opositora señaló que la MUD se encuentra en sesión permanente para ofrecer una mejor unidad. Una de las razones por las cuales nosotros tenemos que inventariar hoy que en el año 2016 no se cumplieran las expectativas de avance democrático es ciertamente la falta de unidad. Nosotros en el año 2016 encaramos un conjunto de situaciones no de la manera más unitaria posible. Reiteró que el diálogo con el gobierno no existirá hasta tanto no cumplan los acuerdos, elecciones, liberación de los llamados presos políticos y apertura del canal humanitario. Durante el balance de fin de año, la Mesa de la Unidad Democrática tampoco dio a conocer la hoja de ruta para transitar hacia el cambio de gobierno. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Nicole Colster. Y para hacer un análisis de las cifras que deja este 2016 en Venezuela, quiero dar la bienvenida a José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis. Un gusto, como siempre, tenerlo en el programa. El gusto siempre es mío, es un placer y un honor hacer contacto contigo. Gracias, doctor, gracias de verdad. Data Análisis ha hecho varias mediciones partiendo de la macro o de lo macro a la segmentación. En la última encuesta, ¿qué sería lo más destacable de la medición que se presentó a la opinión pública? Bueno, que se mantiene una percepción negativa del país en un 91%. Es decir, que la mitad de los chavistas piensan que el país está mal, el 98% de los que no tienen una definición política y casi el 100% de los que se definen como opositores. Eso es fundamental, partir de esa percepción tan negativa. Después la aprobación de gestión de Maduro llegó al 18%, bajó dentro del error muestral, pero sigue bajando de donde viene desde hace un año, con un 25% de los chavistas, de los que quedan como chavistas, que ya es como una base muy dura, con un 25% de ellos pensando que lo hace mal, y por supuesto que la gran mayoría de los que no se definen políticamente y casi todos los opositores, 98% de los opositores dicen que lo hace mal. Después hay una cosa que sí es muy importante. Se preguntaron dos cosas sobre el diálogo que ha habido entre el gobierno y la oposición. Se preguntó, mire, ¿y usted cree que el gobierno y la oposición deben dialogar? Sí, 70%. Mire, ¿y cómo evalúa usted los resultados del diálogo? Negativo, 57%. Es decir, los venezolanos están clarísimos en que el resultado del diálogo fue negativo, no valió la pena el esfuerzo, o lo que se evalúa negativamente es el actuar de la oposición. Sí, la oposición cometió lo que sería en teoría negociación, cometió un error muy grave, porque cuando uno no negocia ni desde un punto de vista estrictamente duro, ni desde un punto de vista estrictamente blando, sino que uno tiene que manejar una dialéctica entre lo duro y lo blando. Entonces, bueno, mira, si tú entiendes, si tú aceptas esto, bueno, yo te puedo dar lo otro.
Bueno, la oposición simplemente, al suspender las marchas exigiendo el revocatorio, la oposición simplemente entregó su principal herramienta de presión, de negociación, perdió la dialéctica y simplemente se fue hacia una posición blanda donde perdió todo, porque ni se llevó a cabo el revocatorio, ni se llevó a cabo la elección de gobernadores, ni le entregaron los presos políticos, ni aceptaron la ayuda humanitaria en alimentos y medicina, etcétera, etcétera, ni reconocieron el papel de la Asamblea Nacional, que era lo que había que reconocer para la reunión pasada del 6 de diciembre. Nada de esas cosas se lograron. Entonces, la oposición perdió todo y el gobierno ganó todo. Y en este momento el gobierno ha entrado en una dinámica, dentro de su debilidad y desestabilización política, en una dinámica sumamente perversa que apunta a magnificar el caos en todos los frentes posibles. Ahora, la pregunta sería, doctor Gil Yepes, ¿qué le pasa a la oposición venezolana? ¿Por qué no logra una ruta? ¿Por qué no logra ser una oposición coherente? Bueno, yo creo que eso tiene unas bases estructurales y unos elementos coyunturales. Las bases estructurales son demasiados partidos. 2, ninguno de esos partidos hoy llega a 3% de identificación partidista, o sea que todos son micropartidos. ¿Sí? 3, demasiados candidatos presidenciales. Así como el gobierno tiene el problema de que no tiene ningún candidato adicional a Maduro, y Maduro obviamente no creo que vaya a ganar más ninguna elección que no esté amañada en Venezuela, obvio. La oposición tiene el problema de que tiene a unos 4 o 5 individuos que buscan activamente su posición como candidato presidenciales. Entonces, esa proliferación de partidos, esa proliferación de candidatos y de egos, más algo estructural y psicosociológico, que es que, al igual que la mayoría de los partidos en el mundo, los partidos en Venezuela siguen buscando una cosa, siguen actuando en función de una motivación que no es la adecuada para captar, para conectar con la población. Ahora, dentro de todo este panorama que usted me describe, creo que cabe la pregunta de ir a un libro que usted acaba de publicar y que se titula precisamente Escenarios de Venezuela del 2017 al 2030. Bueno, entonces ahí vienen las razones coyunturales para tratar de entender lo que está pasando. En el último capítulo de ese libro entramos, después de todo este recuento y de un poco más atrás también, porque cubrimos ahí 200 años de historia para entender el proceso en el que estamos montados y la falta de cambio político en Venezuela, ¿ok? Porque siempre nuestros regímenes se han manejado dentro de un esquema más o menos autoritario y más o menos en lo político y más o menos rentista en lo económico. Ese cambio político, económico, que sería movernos hacia un escenario verdaderamente democrático, pluralista, lo cual supone el imperio de la norma, el imperio del respeto de la ley, y eso supone conocimiento de las condiciones bajo las cuales uno puede actuar en la sociedad. Eso supone confianza, inversión a largo plazo. Entonces, que es lo que sería un escenario distinto. O te vas al otro escenario, el intermedio, que es que suponte que la oposición se hubiera puesto de acuerdo y efectivamente hubieran logrado un revocatorio, pero ¿quiénes llegaron al gobierno? ¿Llegaron los partidos articulados con el resto de la sociedad o llegaron los partidos solos? Bueno, hubieran llegado los partidos solos porque la Mesa de la Unidad Democrática no está articulada con el resto de los sectores. Entonces, después que nace un régimen bajo un esquema partidocrático, ese régimen no cambia. Ahora, la pregunta que surge después de escucharlo es, ¿hay salida o no hay salida? ¿O los venezolanos tienen que resignarse a vivir lo que están viviendo? Bueno, hasta ahora sí,
Y te termino con el último escenario y las razones coyunturales por las cuales la oposición parece haber tomado la decisión de no optar por el revocatorio y la presidencia por 2 años. El tercer escenario, y el último de los que quiero destacar, es el escenario pluralista democrático de inversión a largo plazo, diversificada, etcétera, que es un escenario que tendría que, para que se dé, tendría que ser que la alternativa al chavismo en el poder tendría que llegar bajo una gran alianza, una alianza con un entendimiento de articulación entre diferentes sectores, no solamente los partidos. O sea que lo único que tiene que coordinar la MUD no son los partidos, la MUD tiene que coordinar al empresariado, tiene que coordinar al sindicalismo, a los obreros, a los militares institucionales, a las universidades, los intelectuales, etcétera, a los medios de comunicación. Hay que articular todo eso para que lleguemos con un programa conjunto en el cual estén reflejados todos los intereses. Si no, el que llegue solo no va a repartir el poder, porque eso en la historia, ni en Venezuela, ni en ninguna parte, en la historia no existe ese reparto de poder. Claro, pero quiero insistir en un punto. ¿Por qué la oposición pierde la oportunidad del referendo que tuvo ahora en el 2016? Yo creo que es que nadie en la oposición se identificó con ser presidente por 2 años, porque es un periodo muy corto. 2, en esos 2 años tener que aplicar unas medidas económicas para reorientar la economía con los costos que eso supone. 3, perder popularidad en ese proceso. 4, tener que confrontar una oposición durísima de parte del chavismo. 5, tener que liberar a Leopoldo López. Y 6, que Leopoldo López le gane la elección a cualquiera que le pongan. Entonces, bueno, aparentemente con esas razones parece que se cierra el círculo, aparte de las debilidades estructurales de la oposición, parece que hay una explicación en ese sentido. Y en el contexto internacional se ha escrito mucho de que el Papa y Obama, la posición que tomaron fue: la oposición es muy dispersa, la oposición no asegura la estabilidad en Venezuela, ellos no quieren desestabilizaciones en la región, no quieren violencia y por lo tanto no apoyarían a una oposición tan fragmentada como la que tiene Venezuela. Quiero darle las gracias a José Antonio Gil Yepes por habernos acompañado en este programa de diciembre. Gracias por estar en NTN 24. Muchísimas gracias. Gracias a usted.